vamos a dar lugar a la tercera conferencia magistral titulada Iberoamérica y los desafíos en protección social y desarrollo, envejecimiento. Y tengo el honor el día de hoy de presentar al doctor Diego Bernardini y me voy a permitir leer su currículum. El doctor Diego Bernardini es médico de familia y fisioterapeuta por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires, donde antes finalizó la licenciatura en kinesiología. Siempre pensó la salud distinta como la vivió en los hospitales y escuelas en las que estudió, y así decidió abrazar el paradigma de la medicina familiar que pone su foco en la atención y cuidado de la persona y no en un grupo de enfermedades, tecnologías o sistema orgánico. Ese principio es el que hoy sostiene en la práctica clínica y la docencia. En Buenos Aires y durante 8 años ejerce la práctica privada de la medicina familiar y trabajó para el sector privado. En 2003 ganó una beca de formación de posgrado World Health Organization Geneva Foundation for Medical Education and Research en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Al regresar se integró al programa de epidemiología de campo del Ministerio de Salud de la Nación. Más tarde partió a España con una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para realizar un máster en gerontología en la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. Fue consultor de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, el Banco Mundial en Washington y la Fundación Academia Europea de Juste en España, hasta febrero de 2013 y durante 3 años se desempeñó como consultor full-time en el área de relaciones externas, movilización de recursos y partnerships de la Organización Panamericana de la Salud en Washington. Diego Bernardini tiene formación y entrenamiento en medicina familiar, geriatría, salud pública, rehabilitación y educación médica en Estados Unidos, Inglaterra y Suiza, y siempre se interesó por la academia y la vida universitaria. En 1990 creó las Jornadas Metropolitanas de Estudiantes de Kinesiología, que se mantienen vigentes hasta el día de hoy, con más de 20 ediciones ininterrumpidas. Actualmente es docente autorizado del Departamento de Salud Pública. Además, es profesor de posgrado visitante en España y México. Sus líneas de investigación y trabajo son el envejecimiento, la salud pública y la política sanitaria, en que ha publicado cerca de 40 artículos, la mayoría de ellos indexados en bases de referencia, y colabora de manera periódica con distintos blogs o publicaciones de divulgación general en la salud. El doctor Diego Bernardini ha realizado más de 100 presentaciones nacionales e internacionales. Actualmente se encuentra preparando su visita a la Universidad de Malasia como profesor visitante y su primer libro sobre envejecimiento. Ha residido en España, Finlandia y actualmente en Washington, donde trabaja de manera independiente. Brindémosle un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en Puebla y sobre todo con amigos con los cuales ya nos conocemos hace un tiempo y con otros nuevos que empezamos a conocer ahora. Primero gracias también, o segundo, gracias por la posibilidad. En principio estaba agendado para un simposio y después por estos cambios que suelen suceder en los congresos me dieron la posibilidad de ser conferencista con un espacio un poco más prolongado. Así que preparé un poco la presentación adecuado a 2 variables. Una es la primera, el tiempo, que en este caso es un poco más extendido y a pesar de que llevamos algo de retraso está preparada para unos 40 minutos. Fundamentalmente porque me interesa la posibilidad de que podamos tener un espacio de intercambio, de diálogo, de preguntas que creo que de alguna manera suele ser la parte más enriquecedora, al menos para mí, de los congresos, ¿no? De conocer inquietudes, de ver cómo se está pensando, de aclarar dudas en lo posible y demás. Y lo segundo tiene que ver también con algo que me parece muy interesante y que tiene que ver con un auditorio fundamentalmente con un perfil estudiante. Yo creo que eso realmente también amerita una felicitación para los organizadores, porque de alguna manera eso es apostar al futuro. Ustedes son los que de alguna manera van a cambiar las cosas, van a intentar instrumentalizar, operacionalizar cuestiones que nosotros hoy les estamos contando, en las cuales estamos trabajando, en las cuales vemos un poco la visión hacia adelante y que muchas veces
por un tema que vamos a tocar ahora y que también Robert les comentó en la charla anterior, que tiene que ver los tiempos, las prioridades, los espacios de las políticas públicas. Muchas veces quienes hoy estamos trabajando en eso no vamos a poder lograr ver esos cambios. Quiero rescatar una frase de Fernando Quintanar ayer a la mañana cuando llegué al Congreso, que les comentó la posibilidad de que ustedes puedan pensar un poquito más en un espacio lejos y más permeable de lo que representa la formación universitaria, de pre o de posgrado, en la cual la mayoría de ustedes están hoy, o la cual la mayor parte de ustedes hoy están transitando. La carrera de pre y posgrado es un espacio, es un tiempo, más o menos puede durar 6 años, 5, 10 aproximadamente. Es algo significativo, es algo que va a marcar el resto de su actividad, de su vida profesional, pero ustedes tienen por delante, si se ponen a pensar, mucho más tiempo, en lo cual esto de alguna manera tiene que ser algo significativo, pero no lo único. Ese fue un poco el marco con el cual decidí también preparar esta charla. Ayudarlos a pensar ustedes un momento de una situación. Alguien decía que las personas habitualmente utilizamos las clasificaciones, las taxonomías para mayor comodidad, pero en realidad somos estudiosos de problemas, de situaciones. Y acá creo que todos coincidimos en que el objeto de estudio, el sujeto de estudio es el proceso de envejecimiento. Algunos con una visión un poco más local, otros con una visión más regional, más personal, o más micro y más macro, según como se quiera ver. Pero en definitiva, creo que todos estamos hablando de lo mismo. Entonces, un poco la presentación de hoy tiene como objetivo que ustedes puedan pensar un poquito out of the box, como se dice, fuera de esa caja que implica la universidad. El porqué de esta charla Iberoamérica y los desafíos en protección social tiene que ver porque hoy la salud dejó de ser un problema netamente sanitario, por decir así. Sobre todo cuando estamos hablando de un objeto de estudio como es el envejecimiento. Y esto, fundamentalmente, cuando estaba trabajando el año pasado en la OPS, me surgió una cuestión, una inquietud que la pude materializar en un escrito que fue de alguna manera lo que a mí me llevó a preparar esta charla y que tiene que ver con este editorial que se publicó en la revista de la Sociedad Española de Medicina General y Rural sobre Iberoamérica, lecciones aprendidas y buenas prácticas. En esa misma semana se dieron 2 cuestiones rápidamente, yo después les digo cómo pueden hacer para bajar full text estos escritos. En esa misma semana ocurría la cumbre iberoamericana en Cádiz y el rey de España había dicho como frase: necesitamos más de Iberoamérica. Y esta frase parece que pegó fuerte porque la mayor parte de los diarios locales en España y los regionales en América Latina lo sacaron como portada. Al mismo tiempo, esa semana la CEPAL publicaba o daba a conocer el panorama social, el informe, el reporte Panorama Social de América Latina, lo cual hacía fundamentalmente énfasis en 2 cuestiones. Una es la igualdad de género, la inclusión, y el otro tiene que ver con los cuidados en salud, fundamentalmente con aquello que tiene que ver el cuidado de las personas, que como todos sabemos recae en redes familiares, particularmente en las mujeres, y que por sobre todas las cosas es un trabajo no remunerado y muy pocas veces reconocido. Entonces, a partir de ahí me surgió esa inquietud de por qué Iberoamérica, en definitiva, de cuántas cosas en común tenemos a lo largo de la historia, de la cultura, y de cómo ese flujo de relación, ese vínculo es unidireccional, ¿no? A mí me tocó la posibilidad de vivir en España entre el 2003 y el 2005, donde además tuve la posibilidad de trabajar como médico para el Sistema Nacional de Salud en Castilla y León y en Castilla-La Mancha, y ahí el flujo era migratorio, por ejemplo, de profesionales de la salud y de personas en general, desde América Latina hacia España. Hoy las cosas se dieron vuelta. Acá en México cada vez hay más españoles. En Buenos Aires cada vez me encuentro también con más españoles. En Estados Unidos. Entonces, ¿cómo a lo largo de la historia este flujo migratorio de alguna vez, que al mismo tiempo traduce migración de conocimiento, de recursos económicos, de redes, creación de redes y un montón de otras cuestiones más, se ha dado a lo largo de la historia, y eso no es poco? Por eso, particularmente, me interesa por la incidencia que eso puede tener en el ejercicio de nuestra profesión, en nuestro desarrollo personal, fundamentalmente tomar como región de estudio Iberoamérica. Entonces, a partir de eso, les voy a plantear una presentación que tiene 3 partes, fundamentalmente, que vamos a ir desarrollando. Uno tiene que ver con una aproximación más bien global, regional, si se quiere, para ir luego cayendo a el área de incumbencia profesional de cada uno de nosotros y a un nivel más micro, más instrumental, más de operaciones.
Una segunda parte que tiene que ver fundamentalmente con lo que es el envejecimiento, y para eso tomé datos fundamentalmente de México. México para mí es un país que no solo me encanta y que cada vez que llego acá mi dieta se fundamenta en tacos, que creo que es fundamental y eso me hace volver cada vez más, y sino también porque tengo la posibilidad de, por el hecho de vivir en Washington, venir bastante seguido. De hecho, este es creo que el quinto o el sexto viaje en este año, por lo cual de alguna manera me ha permitido seguir en los últimos años cómo ha ido evolucionando en la agenda política todo el tema vinculado al envejecimiento. Entonces tomé, digamos, cifras o tomé cuestiones para caracterizar este problema, porque además todos ustedes, la mayor parte de ustedes son mexicanos, para que vean un poco cuál es la situación actual, qué es lo que se viene, y a partir de ahí empezar a pensar lo que sería el tercer punto, que son cuáles podrían ser los desafíos en el futuro. Esto no es hacer futurología, esto es simplemente pararnos en la posibilidad que hoy tenemos y que no han tenido otras generaciones de tener un conocimiento, unas cifras, y a partir de eso poder traducir esto en efectos, en acciones al futuro. Entonces, a partir de ahí, la presentación, la idea es que sea un recorrido, como les decía, que tenga una aproximación integral, que sea una aproximación comprensiva, integral, amplia, que haga paso o que haga hincapié en esta cosa, en esta región, en este triángulo que hay, llamémoslo así, entre lo que es la península ibérica, entre lo que es México hacia abajo y que inclusive llega al Cono Sur, que en este congreso ha estado muy bien representado. Y algo que a mí creo que vuelvo a hacer esto, hincapié en esto, que es la posibilidad de pensar un poquito a futuro, de anticipar. ¿Por qué anticipar? Y bueno, porque yo vengo de un país que está en crisis permanentemente, cada 10 años. Entonces, de alguna manera tenés que saber por dónde te viene el cachetazo, y eso nos hace estar, digamos, en guardia permanente, ¿no? Entonces, ya se están cumpliendo 10 años del 2001, esas crisis económicas que salieron en todas partes, y cuando llegué a España la gente me preguntaba ¿cómo es eso que pasa en Argentina? Bueno, estamos ahí preocupados porque se está cumpliendo el tiempo y en cualquier momento puede que se venga una nueva. Entonces, esa es un poco la guía de la presentación actual. Entonces, si ustedes me permiten, la idea va a ser que arranquemos con ese primer punto que tiene que ver con esa visión regional, y como una forma de ir de nuevo desde lo macro hasta lo micro, me interesó este gráfico, que fue de un reporte que se presentó este mismo año. De hecho, tuve la posibilidad de estar en la presentación en Washington, se hizo hace 2 semanas, ex la Oxford Martin Commission for Future Generations. Básicamente es una comisión de notables, de esta ha habido muchas, pero me gustó mucho el reporte, cómo está planteado, porque habla de alguna manera de cuáles son los caminos, las megatendencias que va a haber en el mundo en las próximas décadas. Y fíjense que ustedes tienen en el centro la sociedad, tienen arriba geopolítica, tecnología, a los dos costados movilidad. Movilidad hace referencia fundamentalmente a migración, movimientos migratorios. Por el otro lado tienen la demografía, y abajo tienen la sustentabilidad y tienen la salud. Y esto no es poco, esto no es poco. Hay cuestiones que están muy relacionadas, que tienen que ver con la sociedad, con la demografía, con la salud, que impactan en nuestra práctica profesional y que impactan de alguna manera en la salud de las personas. Sin ir más lejos, hoy en la revista Lancet, que acaba de ser publicada, en el número de hoy, vuelve a salir un dato muy interesante que tiene que ver con esos cambios que se están dando, por ejemplo, fundamentalmente en España, con la crisis que se está viviendo a nivel de la protección social, y cómo eso está influyendo en los resultados y en la situación de la salud pública española. Entonces, con ese gráfico me interesa a ustedes que vean cómo, de alguna manera, si tuviésemos que ubicar o si tuviésemos que pintar cuáles de estas variables son influidas por un tema como es el envejecimiento, tenemos fundamentalmente la salud, tenemos la demografía, tenemos la sociedad, tenemos la sustentabilidad y tenemos también la migración. Tenemos también la migración, porque muchas personas que han migrado o que están migrando hoy van a envejecer en países donde no tienen no solo la red social familiar, sino que además van a tener que envejecer en un entorno que fue en el que ellos han nacido, se han criado y se han desarrollado. Y esto no es un dato menor. Entonces, a partir de ahí, la idea va a ser que planteemos un poco una dimensión, como ustedes ya han visto, donde la salud, y les mencioné antes, deja de ser un problema netamente sanitario. Hoy la salud es una cuestión vinculada fundamentalmente al desarrollo. Un país desarrollado tiene una población más sana, pero al mismo tiempo la población más sana o más saludable es producto
de buenas políticas públicas. Entonces es una relación bidireccional, desarrollo y salud. Y les voy a dar un ejemplo simplemente que tiene que ver un poco cómo la salud de alguna manera dejó de ser un problema netamente sanitario. Esto fue también un escrito que publicamos y que tiene que ver, no sé si recuerdan, los que vienen de Europa van a recordar esa crisis de la Escherichia coli que hubo en Alemania hace un par de años, donde todos empezaron a culpar al pepino asesino. Y cómo esto tuvo una implicancia económica en lo que fue el pepino, que era el tercer producto de exportación en España, que aproximadamente tenía un volumen de 300.000 euros anuales en cuanto a lo que es el impacto económico y sobre todo la fuerza de trabajadores, que también es muy numerosa, cuando en realidad esto comenzó como una diarrea. ¿De acuerdo? Esto empezó como una diarrea, un problema netamente sanitario, hubo aproximadamente 23 muertes y esto no lo soluciona un médico de familia o el director del hospital local o el secretario de salud de esa zona. Esto pasó a ser un tema de diplomacia internacional, porque en ese momento, con la crisis europea, ya se comenzaba con esa interna que había en un gobierno también alemán, que se empezaba a disputar determinadas cuestiones, se empezaba a buscar los chivos expiatorios externos. Y qué mejor que buscar al pepino asesino, que así fue como titulamos ese escrito. Entonces ustedes ven que hoy la salud muchas veces tiene límites más borrosos, más permeables y que se vinculan fundamentalmente con desarrollo, con política y con lo que hoy se llama health diplomacy o diplomacia en salud. ¿Cómo es la salud de nuestra población? Hoy tenemos una población en América Latina, en Iberoamérica, por llamarlo así, que crece, como tendencia general, crece en número, se urbaniza y envejece. Ya hay estadísticas que hablan de que, por ejemplo, en Europa, determinados países, España va a estar entre el 2023 y 2026, según los datos del INE, va a empezar a decaer, esto también fue publicado hace un par de semanas, va a empezar a decaer un poco su población, pero en América Latina hoy la población es una población joven, que está aumentando y que fundamentalmente presenta dos características. La primera es que es urbanita, o sea, hay mucha migración del medio rural a las grandes ciudades. Hoy América Latina es la región más urbanizada del mundo, con aproximadamente 8 de cada 10 personas, 82% según algunos reportes, personas, habitantes de nuestra región que están viviendo en grandes núcleos urbanos, en lo que se llaman megacities, que son las ciudades de más de 10 millones y de los cuales América Latina en los próximos 15, 20 años va a tener un aumento muy considerable. El envejecimiento lo mencionamos. Es importante el tema de las grandes conquistas que fortalecen el campo de salud. Y ustedes, México, hoy están siendo de alguna manera uno de los ejemplos. El Lancet sacó el año pasado una selección de 5 artículos vinculados a lo que es la cobertura universal de salud, que eso podemos charlar después. Cobertura que se inicia con la administración del secretario Frenk, que termina prácticamente con la de Córdoba, aunque algunos laureles se los llevó el secretario Chernobyski, pero que de alguna manera habla de un compromiso político de Estado por el cual lo que se busca es dar un paquete de servicios y a partir de eso, de servicios en salud, y a partir de esos lograr inclusión social. Un perfil epidemiológico mixto y complejo. Hoy América Latina se debate entre las enfermedades crónicas no transmisibles predominantemente, pero también tenemos un impacto de las infectocontagiosas muy notable, sobre todo en grupos vulnerables que tienen que ver con perfiles rurales, con perfiles de pueblos originarios, procesos de reforma sectorial que tiene que ver con esta, de alguna manera, socialización o estatización de la salud vinculado a un proceso de cobertura universal. Un marco, como les decía, que hoy, además de que nuestra región, América Latina, es una región muy urbanizada, es una región joven, es una región, por sobre todas las cosas, desigual. Es prácticamente la región más desigual del mundo y la desigualdad es una brecha que prácticamente hoy está o debería estar en el compromiso político de quienes tienen la función de toma de decisión como un efecto para poder sacar gente de la pobreza y a partir de ahí lograr no solo inclusión social, sino disminuir esta brecha de desigualdad. Y por último, no perder de vista que estamos en un hemisferio, en un proceso, que está en un planeta, en un proceso de globalización ya desde años. Entonces, a partir de ahí, este gráfico fundamentalmente tiene que ver con cuáles predominantemente los puntos o los momentos importantes del escenario político y cómo influye en la salud de la región. Y ahí quiero marcarles fundamentalmente dos cuestiones. Una es, en el año 2000, ustedes ven ahí el MDG, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y esto es muy importante porque de alguna manera
la creación o el porqué de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo que hicieron de alguna manera fue situar un tema de salud y de desarrollo, sobre todo con 3 de estos grandes objetivos, en la agenda pública de decisión política a nivel mundial. Y esto no es poco, porque cuando un elemento, cuando una variable, cuando un issue, por llamarlo así, entra en la agenda de desarrollo o de decisión política, se empiezan a asignar fondos. El porqué de que el HIV-Sida hoy sea prácticamente uno de los temas con mayor financiamiento, que haya dado creación a UNAIDS, que es la agencia especializada de Naciones Unidas, al Fondo Global, por ejemplo. El porqué de eso es porque en el 2001 se hizo en la Asamblea de Naciones Unidas en New York en la primera reunión a nivel mundial y en el marco de Naciones Unidas vinculadas a un tema sanitario, en este caso el HIV. Es para eso que sirven este tipo de compromisos, por llamar así, a nivel político. Y el segundo punto, que tiene que ver el último, que es la CSDH, que es la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, que fue de alguna manera la forma de formalizar a través de la creación de esta comisión de notables que se lanza en el año 2005 en Santiago de Chile, fundamentalmente empujada, motorizada por la OMS, la creación de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, que en su reporte final del 2008 sintetiza de alguna manera todo esto que se logra y que de alguna manera se busca crear conciencia, que tiene que ver con el hecho de que las condiciones en las cuales nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, trabajamos y envejecemos, tiene que ver con cuestiones fundamentalmente que son decisiones económicas, políticas y sociales. Esto es las causas de las causas. Hoy se sabe por los estudios longitudinales que la gente que menos vive en cuanto a expectativa de vida, por ejemplo, es la gente que tiene menor nivel educativo. Es la gente que por este nivel de menor educativo va a acceder a menores niveles de salario. Esto está vinculado a variables, por ejemplo, desde el punto de vista de la salud, que tiene que ver con la actividad física, con el consumo de tabaco. Esto explica el porqué de intentar achicar esta brecha de desigualdad. Y esto no es poco, esto es importante que ustedes lo sepan. Hoy quizás les suene un poco en el aire, un poco abstracto, pero les puedo asegurar que va a condicionar la forma en la que ustedes trabajen y las cuales de alguna manera enfoquen su profesión. A partir de ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo en la región? La urbanización sigue aumentando. Tenemos un tema de cambio climático en el cual ya está comprobado, y lo leemos día a día, que los efectos extremos climáticos van a ir en aumento. Tenemos el tema de las migraciones, de las enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a un proceso de envejecimiento. Entonces, esto es lo que hoy está ocurriendo en una región, fundamentalmente donde hay procesos de descentralización. Por ejemplo, un buen ejemplo es lo que ha ocurrido en España con la creación de las comunidades autónomas, pero por sobre todas las cosas, no solo del poder político, sino también de la información, de la tecnología, del conocimiento. O sea, hoy tenemos la posibilidad de que quienes organizan este congreso nos haya dado la posibilidad, un grupo de personas, de venir desde afuera o desde lejos y poder contarle nuestra experiencia, transmitirle nuestro conocimiento y cómo estamos viendo desde nuestro punto de vista, quizás con unos años un poco más adelantados que ustedes, el mismo objeto de estudio. Y esto no es poco. Esto hace unos años quizás no se podía hacer de la manera que hoy se está haciendo. Está cambiando la interrelación entre países. Hoy, por ejemplo, aquí en los estados del sur de México, en la zona de Chiapas, tienen, por ejemplo, la iniciativa mesoamericana, donde ahí entra también una variable, que es el sector privado, una iniciativa que está fundamentalmente financiada por gobiernos, como es la ESID de España, pero también donde está la Fundación Gates o el señor Slim. Entonces, este tipo de cosas hay que considerarlas, hay que tenerlas en cuenta. Bien, ¿cómo entra la protección social en todo esto? Miren, primero, creo que sería bueno de alguna manera general y concreta conceptualizar lo que es la protección social. Fundamentalmente, protección social es el conjunto de instituciones, de recursos, de procesos y procedimientos que tienen los gobiernos para cubrir las necesidades básicas o determinadas necesidades de la población. Fundamentalmente agrupa tres grandes grupos, tres grandes variables. Una es la seguridad social, acá en México se lo conoce como seguro popular. El otro es la asistencia social, que puede ser, por ejemplo, el programa Oportunidades, la transferencia condicionada de una determinada cantidad de dinero en efectivo. Y el otro es la regulación laboral, que, por ejemplo, tiene que ver con algo
que en Europa mayoritariamente se está tratando, que es la edad de jubilación, que es algo bastante interesante eso. ¿Qué pasa con la edad de jubilación? Entonces, fundamentalmente protección social es eso, y ese concepto de salud nuevamente vinculado al desarrollo. Y acá me viene a la memoria esa pregunta con la que Robert cerró prácticamente la presentación anterior. Díganme si ustedes, si esa señora que se mostró en el video no sería un buen aporte para nuestra sociedad. De alguna manera esa pregunta está encubriendo esa estrategia que lanza en la Asamblea Mundial de 2002 en Madrid la Organización Mundial de la Salud con la estrategia de envejecimiento activo. Concepto, por otro lado, que ha sido bastante banalizado y maltratado, porque envejecimiento activo es un marco político de acción. No es poner a un grupo de viejitos a hacer gimnasia y agitarlos, como muchas veces ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, eso es la protección social. Yo creo que con esto vamos a cerrar la primera parte de esta presentación y vamos a empezar a hablar un poquito de algo que nos está jugando por varios lados, que es el proceso de globalización. El proceso de globalización, fundamentalmente, creo que lo que ha hecho o está haciendo fue borrar límites de espacio y de tiempo. Hoy en la CNN a la mañana estábamos viendo qué pasa con la elección en Chile, al mismo tiempo qué pasa con lo que todavía hoy es los funerales de Mandela en Sudáfrica, y al mismo tiempo viendo qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Eso creo que de alguna manera nos está dando una posibilidad que muchas o que las generaciones previas no han tenido. Y esto me llevó a una inquietud que le di forma de carta al director en el año 2011 en la revista de la CENFIC, de la Sociedad Española de Atención Primaria, que tenía que ver con el desarrollo de la medicina familiar y su futuro en la era global. Y acá, en ese momento, se estaban debatiendo, o lo que ponía un poco en ese artículo era el debate que se estaba dando en España y en Estados Unidos. Estados Unidos con un proceso de reforma sanitaria que lo que buscaba era cubrir, dar servicios de salud a 40 nuevos millones de usuarios, y un lugar donde, y sobre todo acá en México, ¿no?, se ve a Estados Unidos como un ideal de alguna manera, pero ustedes piensen que en ese ideal la salud no es un derecho. La salud no es un derecho. En España, cuando estaba de becario y venían otros compañeros de Argentina, me decían: Diego, ¿sacamos un seguro privado de salud? No había necesidad. En España no hay necesidad, a pesar de que hoy están pasando algunas cuestiones, pero la sanidad pública es muy buena. Y de hecho ha sido referente en muchos de los reportes de la OSD. Entonces, por un lado estábamos viendo un escenario donde un país que de alguna manera es el imperio, es la potencia a nivel mundial, se está debatiendo en esa reforma sanitaria, y por otro lado veíamos como un país como España, en el mismo tiempo, estaba empezando a hacer recortes que podían hacer peligrar la sustentabilidad de un sistema sanitario que de por sí ya era muy bueno. Eso es lo que de alguna manera nos permite la globalización, y al mismo tiempo eso dio lugar para que después, un año después, enviara esta nueva carta que también fue publicada en la misma revista, donde un año después ya veíamos cosas como en un tiempo muy corto para lo que es la política pública, cómo ya habían sucedido cuestiones que podían ser significativas. Obama ya estaba debilitado, ya la reforma sanitaria prácticamente era inviable, y al día de hoy yo creo que va a ser inviable así como está. España continuó con los recortes y, como les decía, también dio lugar, y hoy fue que se publicó el último reporte publicado por un grupo de estudio encabezado por Martin McKee de la Comisión Europea y de la Escuela de Higiene de Salud Pública de Londres, donde ya se vienen publicando muchas cuestiones vinculadas a cómo estos recortes están impactando en el estado de salud de las personas. Entonces, yo creo que al mismo tiempo este escrito vinculaba qué estaba pasando en nuestra región. México, por un lado, con la cobertura sanitaria que estaba alcanzando, y por otro lado, Brasil. México-Brasil, los dos motores de la región, macroeconómicamente y poblacionalmente, con el sistema único de salud, basado fundamentalmente en atención primaria, que, como ya se mencionó antes, de alguna manera son quienes sostienen un sistema sanitario. Entonces, eso es lo que de alguna manera también nos permite, y aprovechando esa posibilidad de escribir, también dimos lugar a cuál fue o cuál es la oportunidad que tiene nuestra región. O sea, nuestra región es una región joven, es una región donde todavía existen los lazos
familiares, donde existe una red de sostén que en otros países de Europa no se ven, y a partir de ahí ese editorial que se publicó en la revista Colombia Médica sobre el momento de oportunidad que tiene América Latina y que coincide, y no es casualidad, con que la Organización Mundial de la Salud en el año 2011 haya elegido como Día Mundial de la Salud un tema vinculado al envejecimiento. Entonces, a partir de ahí, creo que está muy bien en este momento de la charla meternos a hablar directamente de lo que tiene que ver con el envejecimiento. Y para eso me pareció muy interesante algunos datos que arroja la ONG internacional, que tiene base en Londres, que es HealthPage, que publicó este año un reporte bastante interesante y que les invito a visitar. Simplemente en Google ponen HealthPage Watch Report, como está ahí abajo, y que nos muestra que hoy, por ejemplo, México tiene 11 millones de habitantes, que representan el 9.5% de la población, pero que en el 2050 van a ser 26%. Ustedes quizás vean el 2050 como algo muy lejano, pero en términos históricos es esto. Piensen nomás cuando estábamos celebrando el fin del milenio, en el año 2000. Ya pasaron 13 años, ¿de acuerdo? O sea, esto en términos políticos y sobre todo de decisión de política pública es muy rápido. Y esto de alguna manera nos tiene que llevar a que, como también se mencionó antes, no solo nos concienticemos nosotros, que ustedes ya están conscientes de todo esto y por eso están asistiendo a este congreso, sino que ustedes se conviertan en referentes de la sociedad y salgan a concientizar a aquellos que aún todavía no lo están. Porque de hecho nosotros perfectamente conformamos o podemos conformar un grupo de presión. ¿Qué es lo interesante? Que la gente que hoy está llegando a los 60 o que va a llegar a los 60 años, aquí en México tiene por delante aproximadamente 21 años de vida más, de los cuales 17.3 aproximadamente van a ser años de vida saludable, pero ya nos está marcando esa cifra un gap, una brecha donde ahí la protección social va a ser importante. Y eso tiene que ver con la provisión de cuidados. Y para eso están ustedes. Para eso estamos nosotros, los que estudiamos, los que trabajamos y los que elegimos esta cuestión de estudio. Por otro lado, algo que es muy interesante y que no solo es un patrimonio de México, sino que también es de nuestra región. Solamente 1 de cada 4 mayores reciben una pensión. Y esto es un tema muy importante que después lo van a ver en 2 gráficos. Por lo cual, de alguna manera, esa falta de pensión muchas veces condiciona que 1 de cada 3 esté en una situación o en una condición de pobreza. Estos son datos del Estudio Nacional de Envejecimiento, un longitudinal aquí en México que se está haciendo entre la Secretaría de Salud y la Universidad de Wisconsin, que fueron los que de alguna manera iniciaron los famosos estudios SABE de hace cerca de 10 años y que tomaron 7 grandes ciudades de nuestra región. Este reporte se publicó hace 2 meses también, se puede bajar por internet, y fíjense algo que es interesante: el 57% de los hombres y casi el 70%, 7 de cada 10 mujeres mayores, tienen mala percepción de salud. Y esta es una variable muy importante, porque si hay algo que es sensible y específico, pronóstico, para lo que es la expectativa y la calidad de vida de esa persona, es cómo se percibe él mismo en la salud. Hay una batería que muchos de ustedes deben conocer, que son esas 3 preguntas: cómo se siente de salud, cómo se siente con respecto a un año atrás y cómo se siente con respecto a sus pares. No me sale ahora ¿cómo se dice en España, no? Sí, en España tienen los quintos, cómo se siente con respecto a los quintos. Y son, según la respuesta, son marcadores muy fidedignos de lo que puede pasar con esa persona. Esto nos dice fundamentalmente que las personas mayores van a tener aquí, por lo menos en México, con esas cifras, en su mayoría, una mala calidad de vida y un pronóstico un tanto incierto. Las mujeres presentan mayor pérdida de autonomía para las actividades básicas de la vida diaria. A cambio de eso, nosotros nos morimos antes. Por algo será, no sé, habría que estudiarlo, ¿no? Las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión arterial, diabetes mellitus, procesos degenerativos articulares, son los problemas de salud con los cuales a los que estamos, no solo en la atención sanitaria, sino
a los que van a ser cuidadores, a los que van a ser decisores, a los que van a ser planificadores, les va a tener que importar este tipo de cuestiones. 40% de las mujeres están en situación de soledad y 60% no tienen una labor remunerada como cuidadoras. Este es el perfil de pacientes que hoy hay en México y la expectativa es que esto tienda a empeorar, a aumentar, llámenle como ustedes quieren. Así que de alguna manera van a tener mucho trabajo por delante. ¿Por qué es importante esto? Porque fundamentalmente el envejecimiento afecta a la población, pero también afecta al business. Acá hay gente que está especializada en ver cómo la persona mayor se convierte en un consumidor. Miren, les voy a contar rápidamente algo. Con Fernando Quintanar tengo una anécdota que realmente fue memoriosa, memorable. Los dos hicimos el trabajo de campo en una zona rural de Salamanca y un día me lo encuentro a él y me dice, mira Diego, sale un bus de retirados a una excursión a Mérida, ¿no? Me dice, ¿no querés acompañarme? Bueno, dale, vamos. Imagínense un bus con todas personas mayores, Fernando, yo, nos fuimos a Mérida, en ese momento llegamos a Mérida, no la conocía, yo creo que había por lo menos 40 grados de temperatura, llegamos a las 2 de la tarde y yo digo, los quieren matar, o sea, realmente digo, ¿para qué los traen acá? Porque los quieren matar. Entonces nos bajamos, vivimos en el anfiteatro romano, y de repente, bueno, miren, nos vamos a juntar a almorzar, a comer en determinado lugar. Entonces nos sentamos con Fernando, estaban todos los mayores ahí sentados y de repente se paran dos señores que nos acompañaban y empieza un show de venta, donde empiezan a vender desde lapiceras hasta electrodomésticos, ventiladores, colchones. Y yo lo miré a Fernando y le digo, ¿qué es esto? O sea, nos engañaron a todos. Claro, después nos pusimos a pensar, yo me puse a mirar a los viejos, estaban todos contentos. Y todos empezaron a comprar. Entonces yo le decía a Fernando, le digo, mirá, le digo, lo sacan del pueblo, le dan trabajo al del bus, conocen o pasean por una ciudad distinta. En general, las personas mayores en España tienen muy cercana la memoria de la guerra civil, por lo cual habitualmente las cuentas bancarias suelen ser importantes y lo que se busca, o una de las cuestiones que se buscaba, era movilizar esos recursos económicos. Entonces los señores todos compraban algo, entonces le daban trabajo a los que fabricaban eso, les daban trabajo a los que vendían y le dije, che, mirá, no está tan mal entonces la situación. Yo la verdad al principio estaba horrorizado, los quería matar, dijo, pues esto es un engaño, pero después dije, no, mirá esto, ¿no? Bueno, con Fernando Quintanar nos pasaba eso. El business, la importancia para el business, y de hecho ya se están avivando de alguna manera. Los primeros que lo hicieron fueron los laboratorios, de alguna manera. Se enteraron que hay más gente sana que hay gente enferma, entonces qué mejor que empezar a crear enfermedades, ¿de acuerdo? O sea, hoy perdiste el trabajo, te moriste, tenés depresión, no es que estás triste o angustiado. Pero también, y ya vinculado a un tema de envejecimiento, también se dieron cuenta las telefónicas. Fíjense al viejo cuando agarra el teléfono y trata de apretar ahí con un dedo una tecla. Entonces ahora vienen teléfonos más grandes. Esto es importante y sobre todo influye a los gobiernos. Las personas mayores son de los grupos que tienen mayor participación social a la hora de votar. Generalmente tienen más definidas o muy definidas su implicancia política y es un grupo que hoy todo político tiene en cuenta a la hora de sus discursos. Entonces, esto sí que es muy importante. Pero me gustaría volver en esta cuestión de protección social, de decisión política y de cómo impacta el envejecimiento a dos gráficos que les había mencionado antes y que tiene que ver, esto es un libro bastante interesante, se los recomiendo, creo que se puede bajar online, lo publicó Daniel Kotlear, que es un economista peruano del Banco Mundial, que estudió muy bien todo el tema de envejecimiento. Y esto tiene que ver con lo que es la cobertura por pensiones, digamos, por pensiones en las personas mayores en nuestra región. Fíjense cómo de este lado o de aquel lado tienen las columnas más altas que representan, por ejemplo, los países del Cono Sur, Argentina, Uruguay, Chile, que son los que tienen más tradición de pensiones contributivas y no contributivas. Y esto es muy interesante porque la pensión, este ingreso económico para la persona que de alguna manera cumplió los años de trabajo o simplemente el gobierno, como pasó en Argentina hace poco, decidió que después de determinada edad, aunque no cubra sus años de servicio, se les iba a dar esa pensión. Esto es muy importante porque los aleja de la línea de pobreza. Y acá, México, yo sé que hoy se está debatiendo también en la agenda política de decisión la posibilidad de una pensión no contributiva, pero esto es algo que va a ser muy notable, sobre todo cuando ustedes ven esas cifras,
que son de hace solamente un par de años, en donde México hoy prácticamente tiene en 1 de cada 4, que también coincide con el gráfico con los datos del Age Report, de Help Age Report, de la baja, digamos, de la baja tasa de recepción de esa pensión por parte de las personas mayores. El otro gráfico que me interesaba es este, que también es de la misma publicación, que les muestran las barras. Las barras las horizontales son los porcentajes de pobreza a nivel general en la población de los países. Y los circulitos son en la población de personas mayores. Entonces, fíjense cómo en México la incidencia de pobreza en las personas mayores es más que en el resto de la población. Esto ya les está diciendo que las personas mayores están en una condición de vulnerabilidad, están en una condición de pobreza, y esto también va a tener que ver, por ejemplo, con la práctica profesional. Sobre todo porque, por ejemplo, el gasto sanitario de bolsillo, o sea, lo que nosotros pagamos a la hora de ir a comprar una medicación, hoy en México es de los más altos de la región. ¿Qué significa esto? Que si no tenés dinero no podés acceder a ese medicamento que quizás como médicos, como enfermeras, les hemos prescrito o les hemos recomendado. Bien, soluciones. Yo creo que esto claramente es un tema que influye técnicamente, que tiene que ver con la formación, por ejemplo, de recursos humanos y cómo nos estamos formando, pero fundamentalmente tiene que ver con un tema de decisión política. En ese punto yo creo que México tiene varios temas o varias cuestiones que son muy interesantes. La primera, con la mayor o con la menor de las limitaciones, tiene que ver con que en el 2008, bajo la administración de Felipe Calderón, se decide crear un instituto que de alguna manera, y con las limitaciones que implica el caso, es un Instituto Nacional de Geriatría. Y esto no es poca cosa, esto es la puerta de entrada a hacer muchas más otras. Y eso es política de Estado. El otro tiene que ver con la continuación y la efectivización de esa cobertura universal de salud, con la que también podemos estar más o menos acuerdo, pero que de alguna forma nos está mostrando también voluntad de decisión política. Y esto no nos tiene que hacer perder de vista que una cosa es hablar, por ejemplo, de un país como Uruguay, que hoy está en el 11, 12, según las estadísticas, 10% de personas mayores, pero Uruguay es un país con 3 millones de habitantes aproximadamente. Los porcentajes cambian cuando, por ejemplo, hablamos de México, donde es una población que ya está por arriba de los 110 millones de habitantes y donde se sabe que hoy ese 7.5, 7.6, según la estadística de mayores de 65 años, va a crecer prácticamente hasta un 16-17% en los próximos 20 años. Estos son datos que de alguna manera les marca algo que a mí me interesa como una forma de resumen de la presentación que tiene que quedar, que es la visión de perspectiva. El pensar out of the box, el pensar un poquito en lo macro. Y lo otro que tiene que ver con una situación que de por sí es complicada, pero que hay soluciones que pueden resultar simples. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles podrían ser esos desafíos en la búsqueda de soluciones? Miren, yo creo que un poco lo que se espera es que los gobiernos van a tender a garantizar a los ciudadanos protección social. Yo creo que lo que es acá seguro popular, lo que es esa cobertura, lo que es esa modificación, esa asistencia, ese programa de oportunidades, va a tender a salir cada vez más reforzado. La idea es tender a eliminar esas barreras de acceso, por ejemplo, con lo que tiene que ver con ese pago de bolsillo. Esa cobertura universal de salud, por ejemplo, va a incluir un determinado paquete de medicamentos a los cuales se va a poder acceder sin pago de bolsillo, y eso no es poco. Tiene que ver también con garantizar servicios de calidad, y eso tiene que ver con la formación de recursos humanos, tiene que ver con quienes hacemos docencia o quienes tenemos la posibilidad de influir o de incidir en determinadas cuestiones. Hoy las universidades son instituciones poco permeables, muy rígidas, y al mismo tiempo muchas veces privadas de esa visión a largo plazo por cuestiones de política interna. Entonces, se supone que la respuesta a la pregunta, ¿estamos formando los recursos humanos que nuestra sociedad necesita? O sea, esa brecha, ¿la estamos considerando? Yo no lo sé, creo que no. Hay estudios que dicen que, por ejemplo, a los médicos, cuando deciden elegir la medicina, el por qué es por una cuestión de vocación. Pero algo pasa
en las facultades, en las universidades. Un proceso degenerativo, porque cuando vemos cuáles son los cupos o las especialidades en la residencia que más rápido se llenan, son cardiología, cirugía torácica, oftalmología, vinculadas fundamentalmente a ingreso económico y a estatus social. Algo está pasando en las facultades. Nosotros hicimos en Salamanca un estudio. A mí muchas se me preguntaban qué hacía un argentino ahí en Salamanca. Entonces yo les contaba que en realidad elegí Salamanca porque tiene el programa de máster más antiguo de Europa, porque es una zona de las más envejecidas de España en población relativa, o en porcentajes de población relativa, y porque creo que fundamentalmente para alguien que estudiaba el envejecimiento era el lugar y el momento indicado para estar. En Salamanca hicimos un estudio que lo hicimos en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, en la época en que Alex Calache estaba dirigiendo el programa, y con INSA, la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina, donde a los estudiantes de los últimos 2 años de 7 carreras universitarias, enfermería, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, odontología y medicina, les pasamos un cuestionario que medía actitudes. Actitudes. ¿Quiénes tenían actitudes menos positivas para los viejos? Los médicos y las enfermeras. O sea, evidentemente el envejecimiento no tiene glamour entre los estudiantes de las ciencias de la salud, fundamentalmente. Ese mismo instrumento se lo pasamos a nuestros estudiantes de geriatría en la Facultad de Medicina, antes de la cursada y después de la cursada. Y mejoraron. O sea, evidentemente no podemos hacer que las cosas mejoren si las cosas no se conocen. Entonces nosotros, con esa sensibilización que implica una cursada de geriatría, nos dimos cuenta que la actitud mejoró. ¿Y por qué la actitud? Porque la actitud es un estado de ánimo que puede ser intervenido y capaz de ser modificado. ¿De acuerdo? Entonces, fundamentalmente, la idea, yo no sé si todos ustedes van a salir estudiosos o profesionales del envejecimiento, pero a mí lo que me gustaría que quedara para ustedes como resumen, ya que me toca la última conferencia de todo el Congreso, es que entiendan, que queden vacunados, que queden sensibilizados con que el viejo es un bicho distinto. O sea, es un paciente total, una persona totalmente distinta, requiere de otros tiempos, de otras habilidades de comunicación, de otras formas de vincularnos. Y ahí volvemos a los médicos, nos enseñan comunicación, nos enseñan vincularnos, nos enseñan negociar decisiones. Bueno, hay mucho por hacer. Vamos a ir cerrando, porque acá creo que tiene que ver con algo que a mí me interesa mucho, que es intentar dejarlos pensar. Conocemos tendencias y necesidades, sabemos que estas tendencias y necesidades condicionan sociedad, gobiernos y políticas, por ende a los sistemas de salud que están incluidos en ellos, y en ellos nuestros lugares de trabajo. Y esto es un tema importante. Nuestros lugares de trabajo no tienen que ser la facultad para los que hacemos docencia, los consultorios, centros de salud, hospitales para los que hacemos salud. Nuestro lugar de trabajo es la comunidad. Tenemos que dejar de ponernos esos límites que no hacen más que limitarnos como palabra. Tenemos que salir a trabajar en la comunidad, porque como muchas veces acá ustedes han escuchado, la mayor parte de los adultos mayores, con sus problemas, con sus situaciones y sus cuestiones, están en la comunidad. No están en los hospitales, no están en los hospicios, no están en las residencias o en las instituciones de acogida. ¿De acuerdo? ¿Cómo trabajamos y cómo ejercemos la profesión? Esto, no solo en ustedes que están aquí, sino en aquellos que hoy todavía, compañeros que quizás no vinieron y se están perdiendo esta posibilidad de interactuar con nosotros. Hay un tema que es muy interesante y que con esto quiero también ir cerrando. Este es el diario El País de hoy. Fíjense, este artículo dice: la familia cambia, la política no. Hace 2 días el mismo diario sacó que en España el porcentaje de hogares unifamiliares con personas mayores de 65 años en los últimos 10 años creció el 25%. Esa es la gente con la que nosotros trabajamos. Este título, la familia cambia, la política no, dice mucho. Esto habla de que los políticos están atrasados muchas veces, están en otra, tienen otras prioridades. El mes pasado tuve la posibilidad de estar en un seminario en Cozumel y me pidieron que les revisara una propuesta de programa para trabajar con diabetes y obesidad a nivel comunitario. Y la verdad lo que les decía era: mira, el programa está muy bien,
pero ustedes tienen que entender que el que lee esto es un político. El político mide en votos. El político mide en tiempos totalmente distintos a los que medimos quienes estamos, por ejemplo, en la salud, en la atención de personas mayores o de diabéticos o de obesidad. Miren, la idea es haber traído un poquito de luz a todo esto. Yo no sé si es una luz oscura o los he confundido, los he convencido, no lo sé. Pero la idea es realmente intentar haberlos dejado pensando y sobre todo buscar que esta transmisión de conocimiento, de experiencia, de alguna manera sea un desafío para transformarlo en acción, que es un poco lo que nosotros tenemos que hacer y sobre todo poder haber despertado inquietudes en ustedes. Yo creo que hasta aquí hoy llego, les agradezco la atención y estos son mis datos de contacto y si hay preguntas, bienvenidas. Por premura de tiempo no vamos a poder tener preguntas, pero agradecemos mucho al doctor su ponencia tan valiosa, de perspectiva también global y que deja un cuestionamiento acerca del papel que deben tomar los gobiernos en torno a la protección social y desarrollo del envejecimiento. Y a nombre de la Red Iberoamericana de Psicogerontología queremos entregarle un reconocimiento por su conferencia, además de un regalo típico de la ciudad de Puebla. Muchas gracias, doctor.